Bueno, muchas gracias Raúl, gracias José María, Virtual Educa, por la invitación para estar aquí. Y Sandro, realmente muy revelador. A mí siempre me causó muchísima inquietud qué es lo que estaba pasando en Perú, y esto me ha dado una claridad enorme, así que felicidades por tu presentación. Bueno, yo quiero platicarles un poco de algunos de los retos que como empresa privada enfrentamos, inclusive para diseñarnos a nosotros mismos y para acercarnos a las instituciones públicas o algunas de las instituciones públicas y colaborar en la educación. Nosotros somos una empresa de contenido, pero como todo el mundo sabe, hoy el contenido está disponible en exceso para cualquiera. Entonces, este tema de aprender en la era de la exploración, pues cambia radicalmente todos los modelos, y ese fue el origen del diseño de nuestra empresa. Nosotros venimos operando en el siglo XIX, donde había un solo foco de atención, un solo punto de transmisión del conocimiento, y de ahí se generó el modelo educativo que prevalece hasta la fecha. Sin embargo, no basta más que ver lo que está sucediendo en las familias de hoy para darnos cuenta de que ya cambiaron las condiciones, de que los estudiantes ya no pueden aprender de la misma manera, de que el foco de atención dejó de ser uno, y que ahora tenemos grandísimos retos para captar o enganchar, como le llamamos nosotros, a los estudiantes del futuro. Y esta primera concepción o realización nos hizo inclusive crear el nombre de nuestra empresa, que es Cengage, que suena muy raro, pero que básicamente habla de engagement, de enganchar al estudiante. Ese fue el primer reto, porque realizamos que efectivamente estaba transformándose este foco de atención con tanto contenido. Por lo tanto, la educación que no engancha no puede ser exitosa, y esa es la premisa por la cual estamos diseñando todo tipo de soluciones educativas. Si no engancha, no puede tener mejor desempeño. Y esto tiene hoy una nueva realidad, porque resulta que los estudiantes tienen muchas personalidades. En el internet todos somos Superman, ¿no? Si no, métanse a mi LinkedIn y verán. Entonces, resulta que hoy tenemos que lidiar con muchas personalidades, con un estudiante que tiene comportamientos totalmente disímiles y que tiene que formar parte de su propio diseño de la educación. Un estudiante que prefiere compartir que vivir el momento. Un estudiante que está más interesado en ver cómo hace la emoción, no de lo que él está viviendo o ella está viviendo, sino de los que no están ahí en ese momento. Un estudiante que tiene mucho más tiempo conectado y rutas de aprendizaje que todavía hoy le prohíben traer su realidad al aula, porque todavía la gran mayoría de las escuelas les prohíben al estudiante traer su Facebook y su Twitter al aula, porque eso parece totalmente fuera de la realidad y los llevamos de regreso al siglo XIX. Y entonces, ¿cómo vamos a aprender cuando existen tales desconexiones? Porque ya no podemos seguir aprendiendo para ver si pasamos el examen, porque ahí no hay enganche, no hay aprendizaje, no hay siglo XXI y no hay conexión con la realidad. Todos estos planteamientos dieron origen a una empresa, a nuestra empresa. Y entonces encontramos que la educación tiene que ser mucho más que aprender, es aprender para qué. Y nos empezamos a vincular con los temas que son trascendentes, por ejemplo, el cuidado del planeta. Independientemente si estamos aprendiendo humanidades, lenguas o ciencias, tenemos que crear una generación más consciente del cuidado del planeta, porque nuestra generación falló. Nuestra generación no hizo la labor de crear una conciencia de cuidar el planeta. Entonces, esa fue otra segunda premisa para diseñar nuestra empresa. Y entonces nos vinculamos por medios naturales, porque dijimos, ¿en dónde encontramos la combinación de enganchar, de cuidar el planeta y de crear un modelo de educación para el siglo XXI? Y buscando encontramos que esto lo venía haciendo una institución como National Geographic, que tiene los exploradores que trabajan con tecnología, que resuelven misiones, no hacen tareas,
y que resolviendo esas misiones se enganchan, crean medios digitales, grupos de trabajo, usan la tecnología, inventan, y todo esto resulta que era la misma agenda del estudiante del siglo XXI, y entonces lo tomamos como referencia, simplemente como un punto de atracción, y a partir de hacerlo así empezamos a traer a los exploradores de National Geographic como modelos para el estudiante. Los modelos dejaron de ser los millonarios o los billonarios o los futbolistas y empiezan a ser los exploradores que tienen muchísimo más sentido para aprender. Y con este camino, entonces, quiero compartirles cómo nuestra empresa, después de haberse diseñado bajo estos principios, está aplicando una serie de elementos de colaboración público-privada para traer a la educación este tipo de premisas. Y entonces, la primera experiencia que quiero compartirles es un trabajo que hicimos con la Universidad Autónoma de Chihuahua, porque nos asociamos y creamos ahí el primer laboratorio en América Latina de innovación en experiencias de aprendizaje. Un laboratorio de innovación en experiencias de aprendizaje se llama LINEA con doble N. Lo que busca es explorar nuevas formas de aprender que sigan los principios que expuse en los minutos previos. Entonces, empezamos a buscar la combinación entre el aprendizaje formal y el informal. Y nos fuimos a un museo, a integrar en el Museo Rodadora de Ciudad Juárez una experiencia de aprendizaje que conectara la academia con la comunidad y que desarrollara misiones de aprendizaje que pudieran tener beneficio en la comunidad. Y para esto replanteamos toda una visita en el museo y la conectamos con los elementos académicos. Creamos tecnologías alrededor de esto que integraban la visita física con la visita virtual, con realidad aumentada, realidad extendida. Conectamos con bases de datos, les pusimos a los exploradores la base de datos de National Geographic para que mientras aprendían en el museo pudieran consultar fuentes como si estuvieran yendo a la biblioteca, sin moverse de ahí. Y esto empezó a crear una serie de resultados, y esto es muy novedoso y muy reciente, donde hoy estamos transformando ese museo en convertirse en misiones. El museo ya no va a ser una visita desconectada, va a crear misiones relevantes para la comunidad y que se apliquen. Y este fue un primer ejemplo y un primer trabajo. El segundo es esta idea del aprendizaje multidisciplinario. Hemos trabajado, como les decía yo, con muchos de los exploradores de National Geographic y uno de ellos es mi gran amigo Guillermo de Anda, un explorador que ha tenido esta portada en la revista de National Geographic y que se ha dedicado a explorar los cenotes en Yucatán, los cenotes mayas, y ha descubierto cosas maravillosas. Él es un arqueólogo submarino. Y resulta que como arqueólogo submarino, para explicar lo que está descubriendo, ha tenido que ir a la astronomía. Y ahí aplica la multidisciplinaridad del conocimiento. Porque resulta que uno no puede estudiar arqueología sin entender astronomía, porque las cosas no están disciplinariamente ordenadas en el mundo. Y para aprender con el conocimiento del mundo hay que conectar puntos que parecen disímiles. Y esto es lo que estamos haciendo al trabajar bajo este principio. Entonces, lo que descubre Guillermo en la arqueología se explica en la astronomía y qué significa esto para el aprendizaje. El tercer ejemplo, y creo que hay varios estudiantes aquí, el tercer ejemplo del trabajo que estamos haciendo quiero conectarlo con la investigación en el aula. Una de las grandes necesidades y capacidades del estudiante del siglo XXI es la capacidad de investigar con fuentes probadas, porque investigar en Wikipedia no es lo mismo. Entonces, ¿cómo creamos esta necesidad y cómo lo hacemos que sea de enganche para el estudiante? Que no sea una obligación. Si a ustedes le dicen, por favor, vayan al siglo XIX y encuentren alguna referencia que tenga que ver con la música actual,
puede sonar aburrido. Y entonces nosotros en este planteamiento cambiamos la ecuación. ¿Quiénes de ustedes, y espero que haya los jóvenes aquí, conocen a Deadmau5, un DJ que se llama Deadmau5? ¿Alguien lo ha escuchado? Deadmau5 tiene una canción, este DJ que escuchan todos los estudiantes de 18, 20 años por ahí, tiene una canción que se llama Cthulhu. Y entonces en lugar de empezar el aula por el siglo XIX, empezamos el aula por el DJ, ponemos la canción, le hacemos la referencia al DJ, vamos a iTunes y encontramos que este monstruo Cthulhu aparece por todos lados. Hay libros, hay aplicaciones, hay muchísimas canciones, y resulta que les pedimos a los estudiantes que vayan entonces a encontrar en el pasado la referencia, la primera referencia que existe en Cthulhu. Y les ponemos una base de datos que curamos nosotros académicamente, la base de datos del siglo XIX, y los hacemos ir a encontrar una carta que existe en ese archivo digital del siglo XIX, académicamente curado, es decir, no fueron en Google y no fueron en Wikipedia y no fueron al conocimiento abierto, fueron al conocimiento académico, y encontraron una carta de 1899 en la cual el autor solicita fondos para poder escribir este libro de James Fraser, que le da origen al monstruo Cthulhu, que le da origen al DJ que haga la canción de Cthulhu. Y este tipo de planteamientos nos permite conectar lo que parece inconexo en principio. Entonces, nuestra empresa, a partir de este laboratorio y a partir de la integración de miradas del estudiante, de enganchar al estudiante, de mirar valores como el cuidado por el planeta, de conectar las cosas que parecen desconectadas, está logrando ejemplos de transformación. Y este ejercicio nos ha todavía llevado a que hoy el laboratorio lanzó un movimiento que le llamamos mirada educativa, que es escuchar al estudiante y al maestro por Instagram. ¿Por qué usar las redes sociales para crear, aportar ideas y oír al estudiante y al maestro? Porque el estudiante y el maestro no están formando parte de esta discusión. Porque todavía la educación se mira desde los gobiernos, las instituciones, las autoridades, y no desde el estudiante hacia él. Entonces, hoy ya no solo trabajamos con National Geographic, trabajamos con los museos Smithsonian, trabajamos con Chatham House, trabajamos con muchas instituciones que tienen contenido que engancha, con TED, para traer a la educación las cosas que hoy en el mundo son más relevantes. Esto hizo que conjuntamente una institución privada como nuestra empresa y una institución pública como la Universidad Autónoma de Chihuahua, que además ganó el premio a la institución más innovadora pública en México por la revista Information Week, tuviéramos la oportunidad de crear una agenda conjunta de innovación. Esta agenda conjunta de innovación se sustenta en 4 puntos. En promover un ecosistema de edupreneurs, los emprendedores que transforman la educación. Si existía el reto de hacer emprendedurismo de educación es todavía mayor, y existen ya polos en el mundo que lo están haciendo. En Tel Aviv, en Boston, en Londres y ahora en México y en América Latina. Entender la tecnología aplicada a la educación, con los ejemplos como el que Sandro mostró, pero partir del estudiante, enganchar al estudiante, escuchar al estudiante, y que a partir del mundo que hoy engancha al estudiante, la educación se transforme. Y a eso le llamamos el L321, Lifelong Learning, aprendizaje para toda la vida. Y estas son las 4 dimensiones en las que estamos innovando. Para poder innovar en estas 4 dimensiones necesitamos 2 elementos fundamentales, que son los que se encuentran del otro lado de la agenda. Ser legítimos en la educación. Esto significa que más allá de los intereses comerciales de una empresa,
la educación va por delante. Más allá de que vendamos contenido, creemos experiencias de aprendizaje, desarrollemos cursos, si esto no se traduce en un mejor aprendizaje, nuestra misión comercial se encuentra vulnerable y en riesgo. Entonces tenemos que ser un legítimo jugador en la educación. Y el segundo es que tenemos que estar vinculados con todas aquellas instituciones, como Virtual Educa, como instituciones de la sociedad civil que están promoviendo cambios en la educación o que están levantando las premisas que tienen que transformarse de la educación, y que nosotros tenemos que ser parte de ese diálogo, parte de esa comunicación y conectar los puntos, lo que se escucha en la sociedad civil, lo que se escucha en las empresas, lo que se escucha en las instituciones, todo eso es parte de la misma agenda que logra transformar la educación. Y entonces es que esto tiene sentido. Este es el ejemplo del trabajo de Edupreneurs que estamos haciendo alrededor del mundo. Firmamos un acuerdo con el clúster emprendedor Edupreneur de Boston, con el clúster Edupreneur de Tel Aviv, con el clúster Edupreneur de Londres, y todo eso va a llegar a América Latina, con el apoyo también de Virtual Educa, para constituir un diálogo que viene del emprendedurismo educativo y que cambia la educación. Con esto cierro para decir que construir el aprendizaje relevante parte por acercarnos y escuchar al estudiante, parte por centrarnos en las habilidades del siglo XXI, en el pensamiento crítico, y parte por asegurar el enganche, cautivar al estudiante. Sin estos tres elementos no hay innovación posible, no hay colaboración posible, y no se puede hacer solo desde las empresas, solo desde el gobierno, solo desde las instituciones. La educación no es de nadie, es de todos, y todos los jugadores tienen que estar ahí. Muchas gracias.